Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Parlamento. Es un gusto que nos puedan acompañar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional. Pero, ¿qué implica este Día Nacional de la Dignidad? Conocer más sobre nuestra historia y esos 97 años atrás. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Y para hablar sobre este tema está con nosotros el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Bienvenido, un gusto tenerlo por acá Desde el Parlamento, en su casa del Canal 98. Bueno, tantas cosas que hay alrededor de el Pacto del Espino Negro, que si hubo firma, que si no hubo firma. Son 97 años y ese hecho sigue marcando la historia de Nicaragua. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Bueno, mira, lo que se llama el Pacto del Espino Negro o la firma del pacto, que hay que aclarar que no se firmó nada en el Tipitapa, a la sombra del Espino Negro. Lo que se dio fue una reunión entre el jefe del Ejército Liberal, el general Moncada, y un representante especial que vino de los Estados Unidos, que era el señor Stimson. Hay que destacar que este señor tenía una máxima representación del presidente de los Estados Unidos y fue una figura destacada en la historia de los Estados Unidos, hasta tal grado que podemos decir que él posteriormente fue secretario de Estado y fue el que tuvo la mayor incidencia. Fíjate que ese es un detalle interesante. La mayor incidencia en cuanto a la detonación de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Y leyendo, porque ayer me mandaste a leer cuando me avisaste que tenía que venir aquí, estuve leyendo sobre este señor Stimson. Y este señor fue el que prácticamente incidió y estuvo presionando con el presidente de los Estados Unidos para que se hiciera detonar la bomba atómica en Japón. Y hay una cosa interesante de que él pasó su luna de miel en Kioto, una ciudad japonesa. Y entonces, cuando se decide tirar la bomba, Kioto era una de las ciudades que iba a ser afectada por la bomba atómica. Entonces, él influyó para que se quitara Kioto y que se pusiera a Nagasaki, porque en ese lugar había pasado su luna de miel. Te digo esto para que conozcamos la magnitud de quién era este personaje, y que fue enviado por el presidente de Estados Unidos a Nicaragua porque estaba preocupado Estados Unidos por la situación de la crisis que se le estaba generando en Nicaragua, porque hay que ver que a los revolucionarios liberales, como son el vicepresidente Sacasa, que es el que le correspondía a la presidencia, y el mismo Moncada, estaban siendo apoyados por el presidente de México, que para Estados Unidos era una sombra que proyectaba una visión izquierdista en América Latina. Entonces, para Estados Unidos era imprescindible que se acabara la crisis y los problemas que había en Nicaragua. Entonces, ¿cuál es esta situación del Espino Negro? ¿Cómo se da dentro del contexto de Nicaragua? Y hay que retrotraernos, por ejemplo, que Nicaragua desde 1912 está siendo intervenida por los Estados Unidos. Los norteamericanos vinieron a Nicaragua en 1912 cuando se da la gesta heroica del general Benjamín Zeledón, que aquí hay dos cosas que coinciden, Zeledón y Sandino. Por ejemplo, Zeledón está fuera y viene a Nicaragua para la guerra de Mena como jefe del ejército aliado, y participa en la guerra y
ahí intervienen los norteamericanos y es muerto Celedón. También Sandino en su momento viene de México también y se integra a la revolución constitucionalista que estaba liderada por el general Moncada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos sufriendo la intervención desde 1912. En 1924 hay un acuerdo entre los liberales y conservadores y se hace un gobierno de transacción, donde el presidente es Carlos José Solórzano y el vicepresidente es Juan Bautista Sacasa. Eso se da en 1924, aparentemente ya se logró la paz en Nicaragua. Entonces las tropas norteamericanas, después de 13 años de estar en Nicaragua, desde 1902 hasta 1925, salen del país y Nicaragua queda libre de intervención extranjera. Pero ¿qué sucede? En ese mismo, a los meses que se van las tropas norteamericanas, Chamorro da un golpe de Estado a Carlos Solórzano, que el golpe de Estado es conocido como el Lomazo, y se instituye el presidente de la República y Juan Bautista Sacasa, que es el vicepresidente, se va para México reclamando que él es el presidente de Nicaragua porque constitucionalmente él era el presidente. Entonces, ¿qué pasa? Hay 13 años de injerencia norteamericana, de la presencia de tropas en Nicaragua y ante esa situación que se da, hay una nota, a Zelaya le enviaron la nota Knox, a Chamorro le enviaron la nota Kellogg, donde le decían que no lo reconocían como presidente. Entonces, Chamorro, sin el apoyo de Estados Unidos, deja el poder y se lo deja a un tal Uriza, que no es aceptado por los Estados Unidos, y entonces el Congreso nombra presidente a Adolfo Díaz. Entonces, ahí es donde se inicia la guerra constitucionalista en el 26 porque quieren legalizar un golpe de Estado, el golpe de Estado que dio Chamorro y está avalado por los Estados Unidos. Las primeras cosas que hace Adolfo Díaz es llamar nuevamente la intervención norteamericana en 1926, que esta intervención dilata hasta 1933, que es cuando Sandino expulsa a los marines yanquis de Nicaragua, y si sumamos estos periodos, Nicaragua estuvo intervenida militarmente 20 años. Estamos hablando 1902, luego 1925, 1926, hasta 1933. Que es cuando Sandino los expulsa pues de Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa? En ese contexto que estamos hablando de intervenciones, de golpes de Estado, de golpes bajos, es que se da la situación del 4 de mayo del 27. Pero, ¿qué es lo que está pasando? La revolución constitucionalista, liderada por Moncada, comienza a tomar fuerza y Sandino se integra a ese ejército liberal y comienza a librar batallas y a asumir un liderazgo dentro de la revolución liberal constitucionalista. Es tan así que Moncada estuvo a punto de ser derrotado en Boaco por las fuerzas conservadoras y es Sandino el que llega y lo salva y le saca los trapos pues a Moncada, y Moncada así puede continuar con éxito la revolución liberal constitucionalista. Estando en Boaco, a Sandino recibe una comunicación de Moncada donde le dice que hay una tregua, que hay que quedarse quieto y que él va a ir a conversar en Managua o ya sea en Tipitapa con el delegado norteamericano que es el señor Stimson. Entonces Sandino de entrada le dice
que primero no es cuestión que él va a ir a hablar, que tienen que ir los generales del ejército liberal, que son las tropas que vienen triunfantes con la revolución, porque los norteamericanos lo que quieren es frenar el triunfo liberal. Y entonces, para frenar el triunfo liberal, requieren que haya un acuerdo entre los conservadores, o digamos Chamorro y Díaz, con Moncada. Entonces, Sandino prevé eso y le dice que eso no es correcto, que además ya la revolución está casi ganada y que por qué se van a detener a la entrada de Managua en Tipitapa si ya la revolución triunfó. Entonces Zelaya, Moncada comienza a usar unos argumentos que a Sandino le parecen muy bajos, donde pues le dice Moncada, pero ¿por qué te vas a sacrificar vos por el pueblo? Si el pueblo no agradece, el pueblo es desagradecido, lo que tenés que hacer vos es buscar cómo ya llevar la vida bien y disfrutarla. Sandino describe esa conversación con Moncada y dice que Moncada vendió la revolución liberal y a los soldados liberales como bestias y que desde ese momento le pierde el respeto a Moncada y lo desprecia. Entonces, es en ese contexto donde Moncada se reúne con Stimson y llegan a acuerdos desde el punto de vista político, militar y económico, porque si bien no se firmó en ese lugar ningún acuerdo ni ningún pacto, yo por eso me gusta remarcarlo, no hubo firma de documento ahí, no, lo que se llegaron fueron a algunos acuerdos y los acuerdos son, primero, cese de hostilidades. El ejército constitucionalista tiene que desarmarse y le van a entregar no sé cuántos, $10 por sus armas. El ejército norteamericano se queda en Nicaragua, garantizando la paz y el orden y garantizando, por supuesto, las propiedades norteamericanas. El otro aspecto es que Adolfo Díaz continúa en la presidencia hasta el 38, cuando se da hasta el 28, que es cuando se da la elección y Estados Unidos van a supervisar esas elecciones y van a garantizar las elecciones. Hay una nota por debajo que esa no se dijo, no se firmó nada, ni mucho menos, pero fue la gasa con que halagaron a Moncada. Y es que le garantizó los Estados Unidos la presidencia de la República en las elecciones del 28, lo que sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación de entrega, de traición, de venta de la patria, es que Sandino en Tipitapa denuncia eso y se revela y hace un parteaguas porque la trascendencia del gesto de Sandino no es simplemente el gesto de un general que se va resentido porque lo traiciona a su jefe, sino que tiene una mayor trascendencia, porque significa que Nicaragua está marcando con la gesta sandinista, está marcando un ejemplo para América Latina de independencia y de autonomía. Bien, consulto. Hay una trascendencia, sin duda alguna, que marca la historia después de muchísimos años, después de más de 90 años, del hecho de no haber estado de acuerdo, porque no hay firma, de no haber estado de acuerdo con el famoso pacto del Espino Negro en el caso del general Sandino. Hipotéticamente, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaríamos ahora si Sandino hubiera aceptado darle a Estados Unidos la soberanía de Nicaragua? Bueno, es que el acuerdo de Moncada con los norteamericanos es un acuerdo de entrega total del país, de entrega de la soberanía. Habían previos acuerdos
definidos en cuanto al famoso canal y habían acuerdos en cuanto al sometimiento de Nicaragua a las decisiones de Estados Unidos. Y en el acuerdo que se firmó, que se me quedó en el tintero, hay algo bien importante, que Estados Unidos va a hacer y forjar la Guardia Nacional de Nicaragua, que es la guardia que después se le entregan a Somoza y que es la que inicia la dictadura somocista que sufrió el pueblo de Nicaragua. Entonces, si Sandino no se ha rebelado, si Sandino no ha iniciado su lucha, que era la lucha de una lucha idealista, porque el mismo Moncada le dice, ¿cómo te vas a ir a pelear con los norteamericanos? Estados Unidos es un país gigantesco, son 120 millones de habitantes, y vos con tu ejército, con tus 300 hombres, no vas a poder enfrentar el poderío norteamericano. Pero Sandino le dice, mira, el compromiso de nosotros es defender la soberanía nacional, la patria, y nuestra bandera roja y negra establece claramente patria o muerte. Y Sandino en eso se sienta un precedente para, no solo para Nicaragua, sino para América Latina y para el mundo, porque por muy pequeño que sea nuestro país, por muy débiles que sean nuestras fuerzas, nuestra visión de patria y libertad predomina por sobre todo. Y Sandino con eso es que yo digo que establece un parteaguas. Si no hubiera habido sandinismo, si no hubiera habido Sandino, no tuviéramos los logros que tenemos ahora. Nicaragua seguiría sumida en una dictadura que defendía los intereses norteamericanos y los intereses de la burguesía vendepatria. Y ahí es donde nace la visión de Sandino del traidor a la patria. Y por eso es que pocos días después del acuerdo que se llegó, yo estoy ya psicoseado, confirma, con el acuerdo que llegó Stimson con Moncada, es que Sandino establece un comunicado donde define quiénes son los traidores a la patria. Y define como traidores a la patria los que son serviles del imperialismo, los que entregan la soberanía nacional al imperio, los que venden el pensamiento nacionalista en aras de prebendas y privilegios. Y ese pronunciamiento de Sandino, que ya lo hace desde las montañas, es lo que nosotros hemos retomado en la ley que aprobamos hace un año, que define lo que es el traidor a la patria, y lo que hicimos fue retomar ese mandamiento que hace Sandino en el 27 y lo retomamos y lo actualizamos para defender esa soberanía nacional que es el máximo ejemplo de sacrificio que nos dio Sandino. Y qué increíble, porque en este momento, cuando decía el tipo de pacto que hicieron, vemos la premeditación que tenían con el tema de la formación, por ejemplo, de la Guardia, que posteriormente vimos todo lo que ocurrió con lo de la Guardia Nacional, torturas, asesinatos y tantas cosas que están en los libros de la historia de Nicaragua. No se inventa nada. Y hemos visto, ahí está, desde 1902, 1925, 1926, 1933, 1927 y así sucesivamente, las mismas personas con las mismas intenciones, con premeditación, con alevosía, han venido queriendo que Nicaragua ceda ante deseos imperialistas. Sí, Sandino dice, cuando conoce el acuerdo entre Moncada y Stimson, porque Moncada anuncia que va a ser un día de fiesta, ese día del acuerdo en Tipitapa. Y entonces Sandino dice, esto tiene que ser, sí, de verdad, debe ser un día de fiesta nacional, porque allí estamos demostrando que no todos los nicaragüenses somos traidores,
que aquí hay un grupo de personas que están dispuestos a dar su vida y sacrificar todo lo que tienen por defender la soberanía nacional. Y eso es lo que significa el Día de la Dignidad Nacional, porque ese día Sandino trasciende sobre los acuerdos materiales que tuvieron los traidores, y él asume la defensa de la soberanía nacional y nos dice que es su ejemplo el que nos va a guiar para realizar las transformaciones que se están haciendo. Vos decías que hubiera pasado si Sandino se queda callado, pues estuviéramos en una situación de explotación todavía, porque es Sandino el embrión, la semilla que germina primero con el ejército defensor de la soberanía nacional y posteriormente con los miles de nicaragüenses que se enfrentaron a la dictadura y que forjaron el Frente Sandinista, y que se logró construir este triunfo de Sandino, de rescate de dignidad, de rescate de soberanía, de rescate de patriotismo, que está haciendo que Nicaragua se transforme aceleradamente, porque la Nicaragua que se está construyendo, la Nicaragua sandinista, es la Nicaragua para el pueblo y por el pueblo. Por eso es que cuando oímos a Daniel y a Rosario decir pueblo presidente, porque verdaderamente se está radicando en la esencia del pueblo de Nicaragua las raíces de la democracia de nuestro país. De los años 1900 al 2023, 2018, 2000 para acá, qué increíble cómo, y usted hacía relación precisamente sobre la ley aprobada del traidor a la patria, cómo viene desde allá para acá. Es que hay una, es decir, el ejemplo de Sandino, su lucha, su sacrificio, su humildad, ha trascendido y ha germinado y ha encontrado tierra fértil en múltiples de nicaragüenses que han decidido enfrentar lo que antes era normal: la explotación, la humillación, los crímenes, los vejámenes de lo que vos hablabas, y que es por ese esfuerzo de esta gente humilde que viene del pueblo, de las entrañas del pueblo, la mayoría, es que se ha logrado construir este esfuerzo nacional que es ejemplo para el mundo. Ahora Nicaragua es ejemplo en los organismos internacionales. A mí me llena de satisfacción decir donde voy que somos ejemplo para el Fondo Monetario, para la CEPAL, para los organismos que tienen que ver con la equidad de género, con las igualdades de la mujer con el hombre, que estamos en los primeros lugares en el mundo, y eso se ha logrado porque la esencia del ser sandinista lleva precisamente a lograr esa transformación humana del hombre y de la mujer para que estén siempre prestos a servir al bien común, a la patria y, por supuesto, por sobre todas las cosas, la defensa de la soberanía nacional, la defensa de la nacionalidad y la defensa de los valores nacionales. Bien, vamos a hacer un corte y vamos a regresar con más aquí en Desde el Parlamento. Ya volvemos. Más aquí en Desde el Parlamento. Gracias por seguir con nosotros. Hemos hablado de todo el contexto histórico de lo que conllevó hace 97 años ese encuentro que marca un antes, un después, un ahora y un futuro para toda una nueva generación de esa formidable hazaña que hizo el general de tener firme, ¿verdad?, ese pensamiento, de tener firmeza ante sus decisiones, y sobre todo digo esto porque deja un legado de amor a la patria con sus acciones de rescatar la dignidad de una nación que tiene además un gran significado. Sí, es que nosotros lo estamos viendo 97 años después, y con una revolución triunfante, con
en la mano tenemos las herramientas para cambiar y transformar nuestra sociedad. Pero hace 97 años, un Sandino con 300 hombres que viene ganando batallas y que el jefe de la revolución lo llama y le dice, mira, aquí no hay nada más que hacer. Ya los gringos están diciendo que tenemos que arreglarnos con los conservadores y lo que nos conviene es ver cómo salimos lo mejor posible. Y cuando Sandino le protesta y le dice, Moncada le dice, hombre, casi le dice, vos estás loco, ¿cómo te vas a enfrentar al imperio? Los norteamericanos nos van a barrer. Y hay una frase de Moncada que dice que enfrentarse a los Estados Unidos es cuando una presa está en las manos de un tigre. Entre más se mueve el tigre, entre más se mueva la presa, le dice Moncada, más el tigre le entierra las uñas. Y entonces eso es lo que querés vos, eso es un suicidio. Entonces, hay que ubicarse en el pensamiento de Sandino cuando prácticamente se queda solo en principio con 300 hombres, pero cuando a los hombres le ofrecen que ya se acabó la guerra y que va a haber algo de platita por las armas, entonces con Sandino solo quedan 29. Sí, es que hay que ubicarse en ese contexto. Que la trascendencia del heroísmo de Sandino se presenta ahí. Él con 29 hombres se retiran a la montaña para iniciar su lucha, y Sandino ya lo dice, que su lucha ya no es una lucha entre liberales y conservadores, que ahora la lucha sandinista es contra la intervención norteamericana, contra el imperialismo, y ya le da a la guerra una trascendencia internacional. Por eso es importante esa decisión y ese pensamiento de Sandino, porque establece, como vos decís, un parteaguas en la historia de Nicaragua. Es un giro de timón y es un marco definitorio que va más allá en el tiempo y que se vuelve irreversible porque estamos viviendo las consecuencias de esa decisión patriótica de Sandino. Y por eso Sandino tiene que ser el hilo conductor, el timón que guíe y está guiando este proceso que está llevando la felicidad al pueblo de Nicaragua. Sandino nunca pensó en él, como también lo hizo Celedón, como lo hizo Carlos Fonseca y tantos hombres, prohombres y mujeres de Nicaragua que no pensaron en ellos, pensaron en su patria, y que por ellos es que estamos cosechando estos logros que benefician a la juventud y que están beneficiando a todo el pueblo de Nicaragua. Después de definirse el tema de ese 4 de mayo, que quedó claro que no traicionó a la patria, que defendió la soberanía y que tenía claro su lucha contra quién iba, no, el general Sandino no tuvo fácil las cosas. Por eso yo te decía. Fue completamente difícil. Es decir, ahorita la vemos suave y así. Yo digo que vamos no acepto lo que están haciendo ustedes, pero ahora que tenemos una revolución fortalecida, un pueblo comprometido, pero en ese momento solo era Sandino y 29 hombres más, que son los que iniciaron el principio de un camino que se ha transformado en un camino de logros y triunfo para el pueblo de Nicaragua. Y por eso es la dimensión de Sandino. Sandino está por encima de las mezquindades de los Moncada, de los Díaz, de los Chamorros, porque él no pensaba como pensaba. Hay una cuestión aquí que le dice Moncada al general Sandino para convencerlo de que se rindan, pues prácticamente era rendirse. Y le dice, mira, le dice, te lo voy a leer textual, lo que dice Sandino de lo que le dijo Moncada. Dice,
le dije que yo consideraba un deber morir por la libertad, que ese era el símbolo de la bandera roja y negra que yo había enarbolado, libertad o muerte, que el pueblo nicaragüense de aquella guerra constitucionalista esperaba su libertad. Entonces Moncada le sonrió sarcásticamente y le dijo textualmente estas palabras: no, hombre, ¿cómo se va usted a sacrificar por el pueblo? El pueblo no agradece. Se lo digo a usted por experiencia propia. La vida se acaba y la patria le queda. El deber de todo ser humano es gozar y vivir bien, sin preocuparse mucho. Eso refleja el pensamiento egoísta, ambicioso y traicionero de Moncada. Entonces, cuando se le cae el velo a Moncada con estas palabras, con Sandino, Sandino dice: yo no tengo nada que hacer aquí. Si este traicionó la revolución, si este está entregando a mi país, yo no lo voy a hacer. Y a costa de que él sabía que en cualquier momento podía ser asesinado y que fue, cuando lo mataron, fue asesinado, pero él no pensó en nada más. Él pensaba más que nada en el beneficio del país y más que nada la visión de Sandino era la soberanía nacional, defender la soberanía nacional. Sandino estaba claro que él no iba a desistir su lucha hasta que la última bota de un marino norteamericano saliera de nuestro país, y lo logró en el 33, pues, y es el único en América Latina, el único país donde las tropas norteamericanas salen en desbandada, no tanto como lo hicieron en Vietnam, pues, o como lo hicieron en Afganistán, pero en Nicaragua lo sacamos apurados a los norteamericanos y fuimos y somos un ejemplo porque Sandino desarrolla en la montaña una serie de estrategias y conocimientos que lo hacen ser la primera guerrilla en América Latina y que fue ejemplo que ha sido multiplicado en muchos lugares en América Latina y en el mundo. Por eso Sandino no solo es el soldado, es más que eso, es un estratega, es un hombre que siente a su país, que siente a su nación y que está dispuesto a entregar su vida por la defensa de la soberanía nacional. Y en Sandino hay un repudio total a todos esos malos hijos nicaragüenses que se ponen al servicio del imperio, y él los llama los traidores a la patria, y nosotros hemos retomado ese sentimiento, ese pensamiento, esa definición, y la hemos transformado en una ley para castigar a esos traidores a la patria. Bien, y era precisamente lo que le iba a mencionar, basado en lo que me decía de malo hijo, ¿cómo, y por ley, declarado el 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional, cómo se debe de definir o identificar a un buen nicaragüense que tiene dignidad? Bueno, es sencillo. Sandino dice que los que aman a su patria, los que defienden la soberanía nacional, los que están defendiendo la dignidad del país y que están pensando en el beneficio de la grandes mayoría, ese es un verdadero sandinista, es un verdadero ciudadano y es un verdadero nicaragüense. Con Sandino uno no se pierde, uno siguiendo la trayectoria, la línea de Sandino, encontramos la guía para construir una sociedad mejor. Y con este esfuerzo, con este ejemplo, hemos venido construyendo lo que se está haciendo y que por gracia de Dios nos da la fortaleza para seguir mejorando nuestro país, para haciendo progreso, desarrollo, y que Sandino siga siendo esa guía y ese capitán de este barco que nos lleve a mejores rumbos. Bueno, tenemos un buen punto de partida, ¿verdad? Y la historia lo dice. Ahí está la historia, ahí están los documentos, y yo estuve buscando y buscando y buscando, por ejemplo, porque a mí me hablaban del pacto firmado en el Espino Negro, los acuerdos logrados y firmados en el Espino Negro, y yo comencé a buscar y no encontré nada, pero sí encontré una carta
que Stimson le manda a Moncada, ellos se reunieron en la mañana y llegaron a los acuerdos. Entonces, Stimson le manda una carta en la tarde a Moncada donde le dice, en base a la conversación que tuvimos en el Espino Negro hoy en la mañana, le transcribo los acuerdos a los que se llegaron y y le chorrea que va a quedar... Definición de acuerdo sin firma. Sí, era pacto entre capó mafiosos, porque los capó mafiosos no firmaban nada. Era un pacto de delincuentes, entonces no se firmó nada, pero hay la ayuda a memoria que el mismo Stimson hace y se la manda a Moncada, que eso habría que darlo a conocer, que es un documento que voy a buscar el original porque es interesante para la memoria histórica de este país. Qué excelente. Bueno, dicen que diario aprendemos algo nuevo, así que yo hoy me voy más clara con el famoso asunto del Espino Negro, porque uno dice el pacto, la firma de acuerdos, pero al final, según lo que nos está diciendo usted, que es todo un investigador de historia, pues vemos que la historia dice algo diferente. Así es. Pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, yo he ido varias veces a Tipitapa porque sí fue bajo la sombra de un espino negro que se armó la discusión. Hay fotos donde está Stimson. Hay una foto Moncada, histórica. ¿sí? Yo no sé, yo creo que la pasaron aquí. Sí, la vuelven a poner, muchachos, entonces, por favor. La idea es encontrar exactamente dónde estaba. Yo le iba a preguntar eso, ¿dónde estaba el espino negro? En Tipitapa parece que los investigadores han encontrado, ahí está el famoso espino negro, ahí está Stimson, ahí está Moncada, pero yo pregunté en Tipitapa y en Tipitapa me dijeron que ya ubicaron y parece que están haciendo un parque, un monumento, ya está hecho, donde estaba el famoso espino negro. Yo no sé si ya no debe existir, aunque hasta fui a investigar y dicen que porque yo creía que el espino negro que le llaman era un arbusto que moría en 5 o 10 años. Dicen que es un árbol que duradero, que dilata hasta 90, 80 años. O sea, a lo mejor ahí anda, por ahí una ramita del espino negro. Habría que irla a buscar. Sería algo, y sería bueno identificar cómo es, cuál es el espino negro. Vamos a preguntarles a los compañeros del Marena, pues ellos que tienen... No, el espino, si el espino en todos lados hay. Pero una buena definición claro, ahí para tenerlo claro, ¿verdad? Así es. Una buena definición con su nombre científico y todo. Y yo no sé si los tipitapeños irán, si ya ubicaron el lugar, sembrar un espino ahí para que crezca, porque eso es un símbolo. Es símbolo de traición por lo que se hizo, pero también es signo de reivindicación porque a ese espino negro Sandino le dijo no. Y eso es lo importante. Bien, muchísimas gracias. A la orden. Gracias por habernos acompañado una vez más, conocer más de la historia que nos define, nos definió y nos va a definir. Nos sigue siempre definiendo. Sí, esto es para un futuro, para nuevas generaciones también. Yo creo que hay que seguir aprendiendo porque hay que ir duplicando ese contenido informativo. Es poder. Conocimiento es poder. Así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite.